Hola Belén, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto y creo que realmente sí lo que necesitamos es tener ocasión de dialogar y de pensar juntos, ¿no? Bueno, ¿cómo has venido vos analizando este ataque a 4 mujeres lesbianas? Y viste, un poco lo que a mí me parece es que a veces se habla mucho del odio, ¿no? Y se pone demasiado el foco solamente en la persona que finalmente ejecuta ese ataque, ¿no? Y entonces a veces perdemos un poco de vista que antes de ese momento extremo hay una historia, y hay una historia de violencias que van escalando, ¿no? Eh, Hay personas que viven en la pensión donde vivían las compañeras han relatado que había todo un historial de acoso, de hostigamiento por parte de este vecino y de otros. Entonces también ahí la pregunta es, bueno, si esto está pasando delante de otras personas, ¿por qué esas otras personas no intervienen? ¿Por qué no hay ahí, no, alguien que se plante y diga, no, esto que estás haciendo no, y detener eso, ¿no? Porque estas personas violentas hacen un nivel, y cuando ahí no pasa nada, pasan al siguiente nivel. ¿Viste? Van sintiendo como ese aval de que se les deja hacer, y entonces no es que de un momento al otro súbitamente se pasa de cero al asesinato. No, o sea, sí hay que hablar del asesino, hay que hablar de lo que hizo, pensar por qué lo hizo, pero también hay que hablar de todo eso otro que fue dando señales antes, ¿no? Porque también hay que, no es solo cuánto se castiga el que mató, sino también cómo evitamos que vuelva a haber otros asesinatos. Y bueno, me parece que también un poco es esto de hablar de las señales que hay que ver antes, de cómo intervenir antes, ¿no? Un poco esas cosas, creo. Algo que, bueno, venimos poniendo en escena o que escuchamos también en las distintas lecturas que compartimos acá y bueno, y que lo vivimos, ¿no? En lo cotidiano es que todavía nos sorprende cómo desde el gobierno, cómo llega a gobernar una fuerza política de ultraderecha que va contra las conquistas, que incluso promueve la violencia contra las disidencias, niega la violencia de género, es negacionista de la violencia de género. Digo, este ataque también se enmarca en lo que estamos atravesando como país, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí es importante también hablar de cómo este gobierno y sus aliados políticos y la gente que los sostiene socialmente tienen políticas de exterminio, porque es eso, ¿viste? Los discursos de odio sirven a unas políticas y que no son solo contra nosotros o de género. Y esto para mí es importante marcarlo, no para quitarle especificidad o relevancia a lo que nos cae a nosotros, sino porque creo que hay una intención también de parte de los grupos que están en el poder de ir como aislando a cada uno de los sectores que van atacando, ¿no? Entonces era, los planeros, todos corruptos, entonces cortaron la comida de los comedores populares. Ahora esto, la feminazis, estos pervertidos, pagados por el Estado, entonces se alimenta la violencia contra las personas LGBTI de género. Pero por eso digo, no hay que caer en esa trampa, permitirles esa maniobra que quieren hacer, de ir aislándonos y que cada quien vea su problema suelto y también responda suelto, ¿no? Me parece que ahí es importante como que veamos ese esquema donde es un gobierno que ejerce una violencia estructural contra todo el pueblo, desde el momento de la gente no llega a pagar la comida, los medicamentos, los alquileres, el despojo de los recursos de lo público, ¿no? El desmantelamiento de la educación, de la salud, todo eso a nosotros también nos afecta. Entonces, inscribirnos desde ahí y decir, bueno, todo esto genera unas violencias y alienta además las violencias para que las violencias se descarguen hacia abajo, ¿no? Y poder escuchar qué pasa con otros y poder decir qué pasa con nosotros y poder armar ahí unas alianzas para oponernos a estas políticas de exterminio y de muerte que propone este gobierno contra muchos sectores populares, también contra las personas LGBT, también contra las políticas que venían no darnos privilegios, sino intentar cambiar exclusiones estructurales, vulneración de derechos históricos, ¿no?
Eso también es importante dejar claro. Acá no estamos hablando de privilegios, porque esto le revolean lo de la casta a todo el mundo. Acá estamos hablando de que nosotros venimos de vulneraciones de derechos, y lo que hubo fue restitución y reparación, que no es lo mismo. María Luisa, vos no asegurás que no fue un lesbicidio, que no fueron lesbicidios. No, yo lo que digo es, yo no digo que la motivación no fue porque son lesbianas. Sí, el tipo actúa porque son lesbianas. Tiene ahí un odio, una bronca, una violencia porque son lesbianas. Lo que digo es que intentar instalar ese término de lesbicidio mucho no nos sirve, justamente por esto mismo, que después vamos a tener otro término para decir gaycidio, otro para no binaricidio, y así al infinito, y además que vamos a estar indagando después otra vez en la sede judicial, va a haber un hurgar en la vida privada de las víctimas. La verdad que no, lo que importa es que el motivo fue la lesbofobia, porque incluso podría pasar, como ha pasado otras veces, que alguien crea que determinada persona es lesbiana, o es gay, o es trans, o es judío, o es musulmán, o es migrante, y lo ataca por lo que cree que es. Entonces, la verdad es que no se trata tanto de si, alguna de estas 4 lesbianas podría eventualmente no identificarse como lesbiana, podría ser bisexual, podría incluso ser una persona heterosexual. De todas maneras, el crimen está movilizado por la lesbofobia. Entonces si ponemos lo del lesbicidio, tenés que demostrar que la víctima era lesbiana. Y acá lo que importa es el prejuicio, el odio que tiene el perpetrador. Entonces hablemos de los motivos del perpetrador, ¿no? Entonces es eso, si atacan a alguien pensando que es lesbiana y después resulta que es heterosexual, igual es una violencia por prejuicio lesbofóbico, porque la atacaron porque pensaron que era lesbiana. Eso es lo que digo. Sí. Está claro que está motivado por un rechazo y una violencia contra las lesbianas, pero estar atomizando ahí los términos para nombrar cada situación y poner la lupa en las víctimas me parece que no nos sirve. María Luisa, bueno, la última, un poco lo decías hace un ratito, ante este escenario tan de horror, ¿no? Donde, lo decíamos, gobierna una fuerza política. Días antes de este ataque, el biógrafo de Milei salió a hablar, digamos, a violentarnos con su discurso, ¿no? A violentar nuestra comunidad. ¿Cómo bueno, ahora ahí se fortaleció la red de lesbianas, por lo menos nosotras desde acá vemos eso, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? No sé. Es que yo creo que tenemos que intentar retomar prácticas que ya hicimos antes, porque también digamos esto, no es la primera vez que el colectivo LGBT está expuesto a violencias y ni siquiera a violencias extremas. Nosotras como lesbianas hace 14 años estuvimos igual de espantadas por el asesinato de la Pepa Gaitán, que también fue asesinada por ser lesbiana, ¿no? Entonces ya hemos pasado muchos momentos de violencias y de violencias extremas, y en otros momentos también hemos abordado estas situaciones buscando construir lazos, alianzas, comunicación, acciones en común, demandas compartidas con otros sectores sociales, con otros colectivos sociales. Te voy a dar un ejemplo cortito. Por ejemplo, esto pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso decía más, no es solo el gobierno nacional, no es solo Milei. La ciudad de Buenos Aires hace 20 años que la gobierna el PRO. 20 años, no 4 meses como el gobierno de Milei. 20 años del PRO que son que Juntos por el Cambio, Cambiemos, lo que fuere, pero el PRO. Ellos también tienen responsabilidad. Y en Ciudad de Buenos Aires hay una emergencia habitacional. Eso quiere decir que hay literalmente miles de viviendas vacías porque está la especulación inmobiliaria de la que se benefician el PRO, Milei y los ricos, y hay un montón de gente que vive de manera muy precaria, en pensiones, en inquilinatos, en la calle, etcétera. Entonces, hacer ahí una demanda por el acceso a la vivienda, cuando sabes que además tenés un montón de la población LGBT precarizada, sin empleo, con trabajos muy informales, es importante. Y que después, cuando están los reclamos por vivienda, no se nos deje afuera porque esos colectivos no han trabajado todavía su prejuicio contra las personas LGBT. Entonces ahí tenemos un gran reclamo sobre condiciones de vida, porque también, de nuevo, esto de hubo un montón de agresiones previas y violencias previas.
Fíjate que una de las personas que vive en la pensión esa dice, antes vivió un hombre gay acá, también lo hostigaron tanto que se terminó mudando. Pero para poder mudarte tenés que tener los medios para mudarte. Las compañeras claramente no lo han tenido. Entonces, hablar de eso, hablar de pobreza, hablar de acceso a la vivienda, ir hablando desde nuestro lugar como lesbianas o como personas LGBT, pero en las conversaciones que son sobre estas cosas, nos permite un poco eso, ¿no? Tener esas alianzas que vayan tratando de abordar estas situaciones de vida y resistir un poco estas políticas horrendas de despojo, y realmente son de exterminio lo que está haciendo el gobierno nacional y todas las fuerzas políticas que los apoyan, ¿no? María Luisa, qué gusto ha sido, te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo desde Bariloche. Belén, un enorme placer, muchas gracias por la conversación y siempre a disposición. Gracias. Hasta siempre.